Bienvenidos a una nueva emisión de Reporteros. Gracias por estar con nosotros. En septiembre de 2020 estalló un nuevo conflicto entre dos repúblicas soviéticas, Azerbaiyán y Armenia. El primero lanzó una guerra relámpago en la disputada región de Nagorno-Karabaj, que dejó al menos 6.000 muertos. Esta zona es reconocida internacionalmente como azerí, pero había estado manejada por armenios desde 1994. Luego de 6 semanas de enfrentamientos, hubo un acuerdo de paz entre azeríes y armenios para poner fin al conflicto militar, y la región, poblada por armenios, sufrió una aplastante derrota y vio una gran parte de su territorio diezmado. Azerbaiyán se quedó con zonas del territorio en disputa y Armenia acordó retirarse. ¿Cómo afrontan los habitantes este trauma? ¿Qué papel juega allí Rusia, que patrocinó el alto el fuego firmado el 10 de noviembre de 2020? ¿Y qué papel juega Turquía? Esta es la historia. Perdimos tanta gente, a una gran parte de nuestros jóvenes. Ese es nuestro mayor dolor. Mis 3 hermanos fueron asesinados. 2 se fueron a combatir en Hadrut. Sus cadáveres fueron identificados gracias a pruebas de ADN. Los rostros de los muertos de la guerra están presentes en el centro de Stepanakert. En la capital del Alto Karabaj, nadie ha olvidado el ruido de los bombardeos, ni la humillación de la derrota ante Azerbaiyán. Esa es mi tercera guerra en el Alto Karabaj. ¿Qué quieren que les diga? No sabemos cómo terminará todo esto. ¿Todos estos muertos habrán servido para algo? Tenemos el deber de reconquistar nuestras tierras en nombre de todos los que derramaron su sangre, bien sea por medio de la guerra o con medios pacíficos. Los armenios del Alto Karabaj declararon su independencia al final de la era soviética. Hasta entonces, eran ciudadanos de Azerbaiyán, país turcoparlante y de mayoría musulmana. Pero Armenia impuso esa secesión a costa de una larga guerra que terminó en 1994. A finales de septiembre de 2020, un nuevo conflicto estalla entre las dos antiguas repúblicas soviéticas. Potencia petrolera dirigida por una mano de hierro, Azerbaiyán obtiene esta vez una victoria aplastante contra Armenia en tan solo 6 semanas. Turquía brinda una ayuda decisiva, con sus drones de última tecnología y sus mercenarios enviados desde Siria. La guerra deja miles de muertos en ambos bandos. Al término de un alto el fuego apadrinado por Moscú, la República autoproclamada de Alto Karabaj, o Artsaj, pierde una gran parte de territorio que estaba bajo su control. En particular, la zona tampón con Armenia, conquistada durante los años 90. El pueblo de Karabaj se extiende sobre 7 kilómetros. La mitad está más abajo, ahí donde vivimos nosotros los armenios, y el resto está en manos de los turcos. A los que el alcalde del pueblo llama turcos, son en realidad azerbaiyanos. Los habitantes casi nunca hacen la distinción. Muchas localidades han tenido la misma suerte que Tarabaht, divididas en dos por la guerra y por las nuevas fronteras impuestas por el alto el fuego. A 100 metros están nuestras posiciones y a 150 metros se ve la bandera turca. Dos banderas y dos bandos que se enfrentan, separados por una minúscula franja de tierra. Oleg nos lleva a donde una familia cuya casa estaba en la línea de frente. Cuando empezaron las operaciones militares en la zona, los muchachos del pueblo organizaron nuestra defensa. Combatieron, el enemigo nos bombardeó y unos proyectiles cayeron sobre nuestra casa desde que empezaron los combates.
En los campos, en los alrededores, todavía se ven las hendiduras dejadas por los tiros de artillería. Se necesitarán largas semanas para poder llevar a cabo una reconstrucción. Aquí cayó un proyectil. Mi cama ardió en llamas. El techo se derrumbó. Todo quedó destruido. Pero más allá de las destrucciones, a Liana le preocupa la proximidad del enemigo. En toda la historia de Armenia, Tarabaj nunca había sido conquistada por los turcos. Nunca nos habríamos imaginado que una cosa así fuera posible, que los turcos pudieran llegar hasta aquí. Los turcos están ahí. Ahí, están en todas partes. Pero nosotros nos vamos a quedar, porque esta es la casa que construimos. Muchos pueblos de la región cayeron en manos de Azerbaiyán. Nos dirigimos hacia la ciudad cercana de Martouni, donde hubo importantes destrucciones durante la guerra. Martouni y su región quedaron particularmente afectadas. Los trabajos de reconstrucción avanzan con lentitud. Los problemas ligados a las infraestructuras son importantes, en particular en cuanto al suministro de electricidad y agua. El trabajo no falta en Martouni, tal como lo muestra este cráter en medio de un terreno de fútbol, vestigio de un bombardeo. Miembro del gobierno del Alto Karabaj, Haik Kanumian también participó en el conflicto encabezando una brigada de 70 hombres. No parece creer en una paz duradera. En esta región siempre hemos tenido guerras. Hay una nueva cada 25 o 30 años. No creo que sea posible recuperar territorios a través de medios pacíficos sin tener que recurrir a la guerra. Una opinión ampliamente compartida por una población que participó de manera masiva en el conflicto. Lo demuestran los servicios de rescate, en primera línea durante los enfrentamientos. Este edificio y otro más alto quedaron destruidos tras el bombardeo. El ataque de los turcos venía desde allá. Los hicimos retroceder y allá había unos vehículos blindados incendiados que les pertenecían. Fue ahí donde paramos su avanzada. Los combates se detuvieron en estas posiciones en la noche del 9 de noviembre. El 9 de noviembre de 2020, fecha del alto el fuego, para impedir la caída de Martouni. Baram y sus colegas a veces cambiaron sus camillas por armas. Nuestra misión principal era ante todo evacuar a los heridos y traer los cuerpos. Pero también participábamos en los combates en la medida de lo posible. Muchos voluntarios civiles venidos de Armenia o miembros de la diáspora también le prestaron una gran ayuda al ejército regular, aunque esto no modificó el resultado de la guerra. El jefe de Baram señala como responsable al gobierno armenio. El pueblo no fue derrotado, el ejército no fue derrotado. Más bien se intentó que nosotros fuéramos derrotados, que empiecen por aclarar lo que pasó en Armenia en la madre patria. Cuando vayas a Ereván se lo preguntarás a Pachinian. Palabras que se volvieron comunes. Cada vez más habitantes acusan al primer ministro armenio Nikol Pashinyan de haber sido un mal líder militar y de haber vendido el Alto Karabaj. En Ereván todos los partidos de oposición piden su renuncia. Pashinyan terminó por aceptar que se hicieran elecciones legislativas anticipadas en junio. La casa de Baram quedó completamente destruida durante los bombardeos. Toda su familia fue reubicada a este apartamento. La esposa de Baram trajo al mundo a la última pequeña hace unas semanas. 4 generaciones han vivido la guerra juntas. Estaba embarazada cuando empezó la guerra. Despertamos a los niños muy temprano. Nos refugiamos en unos sótanos. Desde ahí nos transfirieron a un pueblo alejado por nuestra seguridad. Nos quedamos ahí 3 días. No distinguíamos el día de la noche. Ni nosotros ni los niños dormíamos. Temblábamos de miedo. Ojalá podamos tener un respiro para educar dignamente a nuestros hijos, para que tengan una oportunidad de triunfar. Solo queremos eso, paz. Nos encontramos con Haik Kanumian,
que realiza una inspección en el monasterio de Amaras, cerca de Martuni. Las fuerzas rusas protegen el edificio situado muy cerca de la nueva línea de demarcación. Una presencia indispensable para el ministro y para el alcalde de la comuna, herido durante los combates. El ejército azerbaiyano está ubicado en el pico de las colinas que sobresalen. Durante la guerra, bombardearon mucho Amaras, pero los proyectiles cayeron al lado de las murallas. Actualmente, esta misión de la paz rusa es la mejor de las garantías para nuestra seguridad. En el exterior, los militares rusos pasan desapercibidos, pero están muy bien desplegados alrededor del monasterio. Moscú envió cerca de 2.000 soldados a la región para garantizar el alto el fuego. Tomaron sus posiciones para un periodo de 5 años. Los rusos controlan el corredor de Latsin, único punto de paso que conecta a Armenia con la capital del Alto Karabaj. En el camino es imposible no verlos en la entrada de Shoushi, que retomó oficialmente su nombre turco, Shousha. Esta ciudad, situada a tan solo 15 kilómetros de Stepanakert, era el objetivo más simbólico del conflicto. El presidente azerbaiyano realizó una visita cuidadosamente organizada cuando sus tropas retomaron el control. Ilham Aliyev no duda en reescribir la historia de los armenios del Alto Karabaj, como en esta visita a una iglesia del siglo XII, durante la que niega la autenticidad de las inscripciones grabadas en las piedras. A más de 1.300 metros de altura, el monasterio de Gansasar se mantuvo lejos de los combates. Esta joya de la arquitectura medieval es un lugar de peregrinación muy apreciado. Artsakh fue y seguirá siendo una tierra y un estado cristiano. Decenas pasaron a estar bajo el control de Azerbaiyán, pero espero que sea algo temporal. Sin embargo, este clérigo se niega a denunciar un conflicto con carácter religioso. Para él se trata de un asunto de política. Mercenarios sirios participaron en los combates, pero no me parece que sea una guerra de religión. Por supuesto, estamos rodeados de países y algunos desafortunadamente son nuestros enemigos. Los miembros de esta familia huyeron de la región de Hadrut, actualmente en manos de Azerbaiyán. Temen lo peor si la clase política armenia sigue desgarrándose. Si las cosas siguen así, incluso podemos perder toda Armenia. Todo depende de nosotros. En nuestro pequeño país hay demasiadas divisiones. Debemos combatir esas divisiones para ser una sola nación, un ejército y un mismo puño en alto. Un eslogan que se oye con frecuencia en la cúpula del Estado y que no resistió las realidades de la guerra. El Alto Karabaj generó un gran orgullo cuando hizo la secesión hace 30 años. Este pequeño pedazo de Armenia, que no tiene ningún reconocimiento internacional, actualmente lucha por sobrevivir. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Reporteros. Una vez más, le recordamos que puede ingresar a nuestra página web trans24.com para ver esta emisión y las anteriores. Hasta la próxima semana.